Bienvenidos a este podcast donde hablaremos De todo un de chin. todo un chin. Hola, ¿qué tal? Hola. Mm. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este podcast? Bueno, realmente nosotros vamos a hablar de todo un chin, pero con la condición de que todo tiene que tener a Jesús en el centro, Exacto. tanto de temas de religión como de política, como temas hasta de la gastronomía dominicana con Cristo, de Toda la cotidianidad, la vida cotidiana, porque a veces como ministros se nos olvida que la vida es cotidiana. O sea, no se puede decir así. La oh, sí, vida mayormente es práctica y a sí. veces vamos mucho a las cosas espirituales que son sumamente importantes, pero se nos olvida que la vida es La vida, el día a día, es el salir a trabajar, es el que me hace falta esto, que aquello. O sea, la mayoría de cosas que nos enfrentamos son cosas cotidianas, la vida real. Pero en todo tema, por más sencillo que sea, siempre hay un mensaje de Dios para nosotros. En sí. cada tema Así. social, en cada tema político, siempre hay algo, una respuesta de Dios y un consejo de Dios Ujú. para nosotros. Y una Entonces, opinión de Dios y principal. una opinión que es la opinión más importante. Sí. El consejo de Dios es lo más importante. Entonces, este podcast se trata de hablar de todo un chin, Ujú. pero con la perspectiva de cuál es el consejo de Dios para nosotros como cristianos, como personas no cristianas, que Dios dice. Sí, y también algo que me ha ayudado muchísimo en la vida, después de haber conocido a Cristo, es que en cada situación yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Una pregunta importante. ¿Qué haría Jesús Sí, si fuera, si en esta situación? si Jesús estuviera en la situación que yo estoy, porque dice la Biblia que Él estuvo en todo tipo de situaciones parecidas a las que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, si Él estuviera en mis zapatos en este momento, ¿qué decisión Él tomaría o qué Él haría? Entonces, si yo realmente quiero caminar como Él me dice que yo debo caminar, entonces yo tengo que preguntarme qué Él haría en mi lugar para yo agradarle con mis Amén. decisiones. Eso es amén, eso es amén. Bueno, pero en este primer tema vamos a hablar específicamente del noviazgo. Yes. El noviazgo, claro, desde la perspectiva cristiana, bíblica cristiana. Y bueno, pues yo creo que nos toca hablar, yo creo que introduzcamos, me gustaría que introdujéramos el tema hablando de nosotros, de nuestra relación. Ok. Nosotros somos recién casados, tenemos cuánto, Uf, ¿de cuatro cuánto meses. tenemos de casados? 4 meses. 4 meses. ¿Y cuándo fue? El Que nunca, 21 de este mes. siempre nos acordamos un día antes o un día después. Mi amor, mañana estamos de aniversario. O mi amor, ayer estuvo de O aniversario. si no, hoy Nunca, estamos. no, no, no. O bueno, Sí, de repente como que, pero pero estamos estamos de aniversario. 21, estamos de aniversario. Así que Sí, nos pasó este mes. Este mes nos pasó que sí, estábamos ahí compartiendo con un pastor y hablando. Y cuando decimos, ¿cuántos meses tenemos? A ver, ay, hoy cumplimos 4 meses. literal. Tenemos que mejorar esa parte. Son cosas a mejorar en la relación. Sí, Entonces somos completamente. recién casados y como todos recién casados, pues fuimos novios. Por eso No. podemos hablar de noviazgo porque nosotros fuimos Y la novios. gente en este tiempo todavía, Somos novios. Resulta que la gente antes de casarse se hace novio y ¿cómo nosotros no vas? decimos novios. Y por eso vamos a hablar de esto, Del noviazgo. de qué pasó con nosotros en noviazgo. Y sería bueno empezar hablando sobre nuestra historia de cómo nos conocimos. Cómo nos Hola, conocimos. más o menos fue así, yo creo. No fue así. Yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que hablé contigo. Mira, la gente normalmente tiene un recuerdo de cuando conoció a su pareja, que la vio, que hablaron por primera vez. Yo por lo menos no tengo ningún tipo de recuerdo de eso. O sea, yo sé que te conozco. Y recuerdo un día así. Hay un día que yo recuerdo, lo voy a tener ahí pendiente, pero habla tú. Bueno, yo estoy en lo mismo realmente, porque yo como trabajaba de servidor en la iglesia, servía allá, tenía que abrirle la puerta a todo el mundo. Yo creo que uno de esos, todo el mundo, tú ibas entrando y yo te Oh, abrí la puerta, ¿verdad? Porque ni modo, no podía cerrar la puerta. no, pero tú no llegaste siendo servidor. Yo te vi cuando tú llegaste, porque resulta que
Yo sí te vi a ti. Yo sí te vi, pero no porque me atraje, no porque tuviera una atracción. Tú llegaste con con una persona que creo que llegaron junto a la iglesia. Contemporáneo. ¿No Yo llegaron juntos a llegué la iglesia? primero. Ah, no, yo pensaba que ustedes habían llegado juntos como novios a la iglesia. No, no. Bueno, tú llegaste a la iglesia, yo recuerdo haberte visto con esa persona en la iglesia. Ujú. Y sí recuerdo que te vi y siempre me han gustado, me han llamado la atención los ojos así rasgaditos. Ah, Y te vi los ojos rasgaditos y dije, ay, el muchacho sí como que raro, no parece dominicano, parece como de otro país, ya normal. X, pero realmente nada de atracción, nada, porque no había como ese match entre nosotros, como no, no, claro que no. éramos de diferentes redes, yo era de, o sea, ya se dividían las redes, los jóvenes en diferentes categorías, en Ujú. diferentes redes, y por la edad. Como yo, dicen que soy unos añitos más vieja que tú, aunque no se nota. No, no. Yo estaba en otra red, en una red y tú estabas en otra. Ujú. Sí. Realmente. Pero es como hablamos, o sea, nosotros no teníamos ningún tipo de vínculo No, no. ni reuniones, porque incluso las reuniones que hacían en la iglesia de los jóvenes adultos eran una hora muy diferente a la de los juveniles. O sea, que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado estar casados. O sea, de todas las personas, si a mí me hubiesen puesto una lista de personas que ya yo conocía. Por ejemplo, me dicen: "Mira, Joana, tú te vas a casar con una gente que tú conoces", y me ponen la foto de 100 jóvenes que yo conocí, que yo conozco, yo tú hubiese estado en el último, creo, de la lista, o no en el último, pero hubieses estado muy abajo, muy lejos, porque es que ni nada que ver, o Claro, sea, claro. no sé qué tú pensaste de mí cuando me conociste, si pensaste en mí, si te pero realmente yo te vi y nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada como a llamarme la atención, persona más extrovertida, más así. Ujú. Tú eres muy introvertido y uno tiende a pensar que las personas introvertidas uno no las siente, no las suele ver como interesantes de una vez. Sí, Imagínate. dicen que la persona callada te dan curiosidad. A mí no. A mí no me gusta la gente que hable tanto como yo, pero es Y tú como que hablas yo mucho. tengo que ver. Es como que yo tengo que ver algo como que, okey, esta persona hace esto, esta persona se mueve así, se mueve allá. Pero yo siempre te veía así como tan cuadradito, así como tan ahí sirviendo, siempre te vi como una persona así como recta. Y yo entendía como eso yo lo asociaba mucho al aburrimiento, cosa que es totalmente lo contrario a como tú eres, porque tú no eres para nada aburrido. O sea, yo me Tratando, aunque tratando. tú haces chistes malos, porque hay Bueno, que pero decirlo, es igual que no hay gente fea, pero lo que hay gente con poco porque atractivo. realmente tú haces chistes malos, pero haces chistes. Por lo menos, ¿verdad? Porque imagínate que fuera un malo que no hiciera. O sea, tú haces chistes malos, pero haces chistes. O sea, tú eres una persona que te gusta bromear y yo me río muchísimo, incluso de lo malo que a veces son tus chistes. Wow. Me dan risa las cosas que te dan risa, pero tú eres una persona que te ríe mucho, que comparte mucho y yo no podía ver nada de eso. O sea, y yo digo esto y espero que si hay alguien ahí soltero que me está Mm, escuchando sí. y ha descartado a una persona porque la carátula de lo que ve de esa persona no le parece atractivo, no te cierres a conocer a una persona porque al primera instancia tú no veas ese clip con esa persona, porque a veces los clips que nosotros tenemos con la persona no vienen de algo sano, vienen Eso sí. simplemente de nuestra historia, de nuestras heridas, cosas del pasado que nos hacen conectar a priori y a primera instancia con un tipo de persona. Ujú. Pero a veces ese tipo de persona repite un patrón negativo con nosotros, que siempre ese tipo de gente con la que nos relacionamos son las que no funciona. Entonces, a veces tú tienes que mirar con quién tú no has intentado, porque a veces con quien tú no has intentado es con quien funcionaría. Eso es cierto. Entonces, eso nos pasó por lo menos a mí. No sé tú qué perspectiva tú tienes respecto de eso. Eso es así. Realmente la persona tiende a juzgar primero por la apariencia, que es una parte importante, eso es cierto. Sí, importante. Sin Anden embargo, bonito, báñense, arréglense, pélense, no, mi los amor, varones, arréglense su cabello bonito si tienen cabello. que eso me está queriendo decir. Su barbita, Ah, todo, porque eso es importante. Y chicas, no minimicen el físico, porque para los hombres eso es muy importante. Y para las mujeres sí. como yo también. No, claro. Sí, pero como te digo, o sea, yo tengo amistades que son así como yo, incluso que nos criamos juntos, que son personas totalmente introvertidas y sus parejas dicen totalmente lo mismo que tú.
que cuando llegan a conocer a esa persona a fondo, porque ¿qué es lo que pasa con la gente introvertida? La gente introvertida regularmente ha pasado por muchos procesos que le han llevado a crear capas emocionales que impiden que otro que no conoce, Ujú. por la misma herida que ha tenido, le impida accesar Es eh, el lugar del a corazón. ese lugar del corazón. Entonces, pero no es porque yo he sido así, pero la gente introvertida muchas veces son hasta más, ¿cómo decir? Más Más interesante. Entonces tú interesantes. quieres ser demasiado, ¿cómo se dice? Cuando tú quieres ser demasiado humilde y yo tiendo a ser más, como a decir lo bueno de mí fácilmente. Sí, interesante porque eh, a veces lo que no se muestra, lo que no está a simple vista como así, como se ve así, Ujú. es a veces más interesante que Claro, lo que está así muy expuesto. claro. Mira con el tema incluso de la ropa. Antes, tú sabes lo que el hombre tenía que Modesto, perdón. luchar. La palabra que yo no la palabra que se me había perdido era modesto. Tú eres muy modesto. ¿Lo encontraste? Yo la encontré. ¿Dónde cayó? La encontré, estaba por aquí abajo. Tú eres muy modesto. Pero sí, realmente yo cuento que tú eres una persona interesante porque al no mostrar todo de una vez, uno puede ir conociéndote poco a ¿Tú poco. te imaginas que a mí me hubieran puesto Modesto y no Miguel? Ay, no, Miguel, no comience con los chistes malos, de verdad. Pero tú dijiste. Que no tengo ánimo para los chistes malos ahora. Entonces, sí, eso es así. Bueno, nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Esa es la Ujú. pregunta. ¿Dónde nos conocimos? Nos conocimos en la iglesia donde nos congregábamos, Yes. pero no interactuamos. No. Por, cosas que obviamente son planes de Dios, porque Dios tiene un tiempo para toda cosa. Por mucho tiempo vamos a tener las cosas ahí cerca y no las vamos a ver hasta que no es el momento en el que Dios dice, estás listo para recibirla". Sí, Hasta que tú no estás listo para algo, tú no lo puedes observar, tú no lo puedes ver. Y yo entiendo que cada proceso que nosotros vivimos antes de conocernos fue parte de formarnos para ese tiempo. eso Porque sí es. hubo un tiempo donde yo no tenía ni la madurez, ni el nivel espiritual, como, ni la madurez espiritual, ni emocional, ni el momentum para yo fijarme en. Ni el tiempo tampoco. Pero las experiencias de la vida, las cosas que he vivido, entonces fueron las que me llevaron a poder ver a esta persona, no sé, en tu caso. Mira, hablando de eso, me llega a la mente la imagen de un cerrajero, alguien que hace llaves. Y es que si tú intentas poner una o entrar una llave en una cerradura que que no tiene la forma de esa cerradura, simplemente no funciona. Y lo mismo pasó en el caso de nosotros. De haber intentado en ese tiempo, No hubiese pasado nada, no. porque no era el Entonces, tiempo, ¿qué pasa? Que Dios empieza a través de muchos procesos a darle forma a esa llave para que para entre, que encajen, para que para que encajemos. exactamente. Y Dios permitió muchas cosas que luego, posteriormente, hicieron que nosotros pudiéramos encajar. Porque yo soy segura que la gente que nos conoce, yo puedo imaginar la reacción de la gente cuando nos vio por primera vez una foto juntos. Yo le preguntaba a varias gente. Yo sé que porque yo misma sé que la gente no se imaginaba eso, No, Miguel no, y no, Joan, o sea, fuera como dos polos opuestos, pareciera ser, pareciera. como dos gente totalmente ajenas. Y es todo lo contrario, porque desde que nos comenzamos a hablar, desde que nos conocimos, ha sido como una conexión de hablar, de hablar, de hablar. De hecho, fuimos amigos, el poco tiempo que fuimos amigos, fue lo que me hizo pensar, cónchale, pero en verdad yo sí, o sea, yo no me canso de hablar con esta persona, yo me siento escuchada, pero a la vez como que hay interés en el tema de él con el tema mío, como que nos gusta lo mismo. Y yo nunca me imaginé eso. O sea, no O descartes a sea, una sí, persona porque tú veas que no se parece que a ti, y tú crees cambiado, que no se parece a ti, que tú crees, no, primero no se tiene que parecer 100% porque lo interesante de la relación es el conjugarlo, tú con lo tuyo, con lo mío, el ser, el conjugar lo tuyo con lo mío y en el complementarnos, el sí, como que tú tienes ciertas habilidades, yo tengo otras habilidades, y esas cosas son las que enriquecen la relación. O sea que yo antes, a mí me llama mucho la atención las personas que se parecían a mí. Quizá por ego, porque me gustaba mucho como soy yo, y qué sé yo. Siempre quería personas como yo. Pero las personas como uno, totalmente lo que hacen es que a veces choca y repelen, más que lo claro, que pueden complementarse. Sin embargo, cuando tú estás con alguien diferente, te complementa, te enriquece, aprende de él. Yo aprendo mucho de ti, de tu forma, de tus igualmente.
de tus habilidades que yo no tengo, de tus cualidades que yo no tengo y así. Yo Eso creo es que así. viceversa. Entonces, sí, así es, así nos conocimos en la iglesia. eh, Cómo Dios nos conectó, cómo Dios hizo esa conexión, cómo pasamos nosotros de ser dos personas X que se veían en la iglesia, pero que no interactuaban, que cada uno tenía su vida, Mm, a nosotros hoy día estar casados. O sea, son cosas que tú dices, solamente Dios la puede hacer. eso es. Porque si bien, como dijimos antes, nosotros no nos visualizábamos juntos, ni nosotros ni la gente que nos conoce nos visualizaba juntos por ningún lado. O sea, son dos cosas, como dicen, que no hacen esquina, no hacían esquina. Ni eh, esquina, ni avenida, ni nada. pero, pero aparte de eso, en el tema espacial también hubo una desconexión total, porque Claro. ah, nosotros llegó un tiempo que yo me fui a Santiago a estudiar. Yo me quedé aquí estudiando. Sí, yo me fui para Santiago a estudiar, sí. Eh, y ahí fue que conocí a las personas de la iglesia donde que después nos conectamos. Pero yo siempre he pensado que hay ciertas cosas que entre nosotros pasaron, que si no hubiesen pasado, es como que es un efecto mariposa, un efecto dominó. Si tú quitas uno de esos am, pasos, Ujú. no estuviéramos aquí. O sea, hay ciertas cosas específicas que si tú quitas una de ellas, No sucede. no hubiésemos estado aquí. Porque, primero, nosotros en la iglesia estábamos totalmente distanciados el uno del otro. Eso es lo primero. Lo segundo es que luego yo me voy Ujú. sin haber tenido ningún tipo de relación. A veces llegamos a pasar palabras y pum. Ese saludo como mucho. Entonces pero teníamos una persona en común, que es lo que Dios a veces permite. Dios siempre pone un punto de conexión Sí. de cuando Él quiere unir dos cosas. Y esa persona, que tú y yo sabemos, fue el punto de conexión entre nosotros, que yo Ujú. era mi amigo y era tu amigo también. O Claro. es mi amigo todavía, era tu amigo. Y esa persona fue lo que posteriormente, cuando tú y yo nos dividimos porque ya no estábamos en la misma iglesia, algo tan extraño como que yo voy a Santiago, me comienzo a congregar en una iglesia y ese amigo mío, yo lo invité a esa iglesia, porque yo después volví a Puerto Plata, Ujú. después que había terminado de estudiar, y esa persona yo la llevé a esa iglesia, entonces esa persona te lleva a ti a Santiago, que cuando yo te vi en esa iglesia yo me sorprendí porque yo dije, ¿qué hace Miguel aquí? Si yo conozco a Miguel de Puerto Plata, ¿qué hace Miguel aquí? Que yo dije lo mismo cuando te vi allá. ¿Qué hace Joana aquí? O sea, Pero eras tú el infiltrado, eras tú, honestamente, bueno, tú llegaste primero. porque realmente fui yo, o sea, yo fui la que, bueno, de hecho, muchas personas han llegado a ir a conocer a ese pastor, el pastor Marino Méndez, yo sé que él no se va a molestar porque yo lo mencione. Esa persona, mucha gente, porque es una persona muy de Dios, es una persona, un ser de luz, literal. Sí. Han ido allá, y ese amigo te lleva a ti allá, pero cuenta cómo fue que te llevó a ti allá. Bueno, esa es una historia un poco interesante porque todo viene a raíz de un proyecto. Él y yo siempre emprendíamos algunos proyectos, siempre teníamos Las ideas, unas ¿verdad? ideas, unas cosas, tú sabes. Entonces, en un momento yo digo que me voy a legalizar para ser promotor de seguro de salud. Ujú. Entonces, en la institución aquí en la Cisal yo tenía que ir a Santo Domingo a tomar un examen. Coordinamos todo, fuimos a Santo Domingo, estamos allá tomándolo, o sea, lo tomo y todo eso. Cuando venimos de camino a Puerto Plata, en un momento así de adoración y estamos los dos orando en el carro, él dice, tengo que pasar por Santiago, a hacer algo. Ujú. Entonces, llegamos a Santiago, yo le digo, no hay problema, está bien. Cuando entramos por esa calle, que nos estacionamos un poco antes de la casa de Marino, él se para y me dice, mira, esa casa que tú ves ahí, tú vas a tomar esto que yo te voy a entregar y tú lo vas a llevar allá. Oh, o sea, él no entró contigo. No, Qué locura. una locura. Entonces, cuando yo voy, me presento, mira que fulano, mi nombre es Miguel, fulano de tal me mandó, no sé, porque realmente no es que tenía un guión,
ni tenía una guía de qué hacer en ese momento. Entonces lo que me dijo fue, ve y preséntate, porque ese va a ser el lugar que cuando tú estés perdido, oye, qué cosa, Bueno, él te va a dar refugio. Sucede que voy, me presento así como tal. tú te ibas a mudar para Santiago, ¿eh? No, Ok. nada que ver, ni siquiera pensando en eso estaba. El pastor Marino me recibe, hablamos, o sea, nos conocimos por primera vez en ese momento, y él lo que me dijo fue, bueno, estamos a la orden, Ujú, esta es tu casa, literal. Entonces, nada, simplemente nos fuimos, venimos para Puerto Plata y ya. ujú, Después de ahí, yo en un momento tomo la decisión de mudarme para Santiago. Antes de mudarme, creo que 2 o 3 semanas antes, esa misma persona me dice, mira, yo tengo que llevarte a Santiago porque tú tienes que hacer algo ya. Y yo no sé qué es. Bueno, la cuestión es que vamos al Parque Central de Santiago y lo que me dijo fue, camina y ora, que el Señor te diga lo que tú tienes que hacer. Cuando estamos ahí, yo doy una vuelta, estoy orando, y cuando voy al final del Parque Central, que me voy de regreso, veo un paisaje donde hay muchos árboles, había muchas hojas de las bueno, amarillas en el piso y todo eso. Y veo ese paisaje tan bonito y se quedó impregnado en mi memoria. Fue como que le tiré una foto mental. La cuestión es que simplemente fue un momento agradable. Me sentí como en casa en Santiago, literalmente. Nada, volvimos para Puerto Plata. 2 o 3 semanas más tarde decido mudarme para Santiago. Me quedo en casa de un amigo, unos días, después me mudo solo. Y en un momento me acuerdo del pastor Marino. ujú. Cuando me acuerdo de él, digo, bueno, voy a visitarlo. Voy un domingo, el domingo de esa semana. Cuando estamos ya en el servicio, él me invita a comer a su casa. Llegamos a su casa y me siento en la sala. En la sala, enfrente del mueble, como yo lo tenía antes, había un cuadro con la misma imagen que yo vi en el Parque Central de Santiago. El mismo cuadro, O como que sea, le tiraron una foto y le engancharon ahí. Y eso conectó, eso eso te hizo sentir a conectó. ti como que este lugar, hay algo con este lugar. Exactamente. Bueno, esa fue la forma en la que tú llegaste a donde el pastor Marino. Bueno, yo ya lo conocía porque como te dije, cuando me fui a estudiar a Santiago, nos congregamos él antes de ser pastor en una iglesia. Yo comienzo a verlo en visión y yo, pero este viejito, porque yo tengo este Siente señor, cool. porque tiene pelito blanco, entonces, yo sé, por este señor, porque yo tengo en la mente. Bueno, me hice amiga de su hija, Dios hizo una conexión bien especial, y cuando Dios lo llama al pastorado, yo me voy con él. Chévere. Todo pasa ahí. Luego yo regreso a Santiago, pero ya yo había tenido mi proceso, que luego lo voy a contar en el podcast, de que yo me salí de la iglesia. No, para mí, yo nunca me salí del cristianismo, yo me salí de la iglesia, aunque sí, bueno, no vamos a entrar en detalles en eso, pero el punto es que yo ya no iba a la iglesia ni nada, ya hace tiempo que me había desconectado. Un día me invitan y voy, y es que te veo allá. Pero el punto es que tú y yo nos conocemos de Puerto Plata, nada que ver ninguno de los dos con Santiago. Para nada. Tenemos una persona en común. Dios me trae a Puerto Plata, porque yo no tenía pensado volver a vivir en Puerto Plata. Pero Dios alinea todo para que yo vuelva a Puerto Plata. Entonces, justamente también en esos tiempos vienes tú a Puerto Plata Lo también. mismo digo. Entonces, nunca nos juntamos en la iglesia de Santiago, pero cuando yo vengo a Puerto Plata, Dios hace que tú vengas, tú estabas en Santiago y yo también, yo llegué mucho primero que tú. Los dos volvemos a Puerto Plata. Y no había razón para que tú volvieras a la iglesia donde yo me congrego, porque mi mamá está, o sea, la iglesia de mi mamá es una iglesia pequeñita, comenzando, no es atractiva para un joven, a menos que no tenga alguna familiaridad como o viva cerca o vaya a un culto. Entonces, tú le dices a Marino que bueno, cuéntate esa parte. Bueno, Cómo tú y yo nos llegamos a encontrar? Porque cuando yo vuelvo a la iglesia, que el Señor me dice, vuelve a la iglesia, yo vuelvo y me comienzo a congregar, no en la iglesia de mi mamá tampoco. Yo me comencé a congregar en otra iglesia, sí. pero ya yo me fui yendo a la iglesia de mami. Ahora, ¿cómo fue que tú llegaste a la iglesia de mi mamá? Después que
volviste a Puerto Plata, en vez de congregarte en una iglesia grande, en una iglesia conocida, ya que tú conocías tantas iglesias, o una iglesia de un amigo, ¿cómo tú llegas a la iglesia de mi mamá, que es una iglesia pequeña de menos de 15 miembros, y te conecta conmigo otra De vez? que cómo se da eso. Bueno, realmente, desde que yo conocí al Señor, yo siempre he buscado un lugar donde se tome agua limpia, donde Él viva ahí, Amén. porque hay muchísimas congregaciones que están llenas de palabras, pero no tienen Espíritu Santo. Entonces siempre busqué una congregación donde tú pudieras percibir lo que se hablaba en en esa congregación era lo que el Señor decía en el cielo. Eso es muy importante. Entonces, eh, en una ocasión estoy aquí y el pastor Marino viene a Puerto Plata y me dice, varón, vamos a orar a un lugar. Y yo le digo, bueno, no hay problema. Yo lo recojo en el vehículo, vamos a la casa de una señora que vive antes de llegar a donde vivía Alexander. Ujú, Sucede que estamos ahí, vamos ahí. Tu mamá estaba presente en la oración, pero yo lo que la conocía como una señora más del grupo. O sea, ujú. nada que ver de nada. Y oramos en ese momento. En otro momento, meses después, el pastor me llama de nuevo para que vayamos a orar a otro sitio. Y era a tu casa. A mi Pero- casa, o sea, tú sí, llegaste a ir a mi casa. Obviamente yo no vivía allá no, todavía, yo no. estaba en Santiago también. Llevamos a tu casa, ahí, un momento muy glorioso. El Señor le da una palabra a tu mamá, porque yo no sabía que era tu mamá en ese No, momento. claro. Y nada, nos brindó un jugo de guayaba muy bueno, por si desde ese Claro. entonces estamos tomando jugo de guayaba. Y, y bueno, en ese sentido, hasta ahí, esa parte. Llegué a ese momento. Vámonos. Gracias. Ahora bien, Llegaste, repítelo. llegué a tu casa, oramos con el pastor ahí, yo no sabía que era tu mamá. Entonces, en una ocasión yo le pregunto, pastor, yo necesito congregarme, perdón, pero no quiero ir a ninguna de las iglesias que yo conozco. ¿A qué iglesia usted me recomienda que usted sepa que el Señor vive ahí? Y él me dice, pero, y la iglesia de Maribel, visítala, yo te la voy a presentar. Él me puso en contacto con ella, con tu mamá. Ella, muy amable, me invita a la congregación. Yo, cuando fui la primera vez, entendí que el Señor realmente vive ahí y me quedé. Entonces, mira lo que yo digo. Hay cosas que si una de esas cosas tú las quitas, nosotros no conocemos. Entonces, mira cómo obra Dios. Pasaron ciertas cosas que fueron como un efecto dominó Ujú. o un efecto mariposa. Si tú quitas uno de esos elementos, tú y yo no estuviéramos aquí sentados. Sí. ¿Por qué? Porque no fue como cuando tú conoces a alguien en una iglesia, comienzan a interactuar o siguen por las redes sociales. No, no pasó nada de eso. Nos conocimos cuando tenemos 15 años, que nos convertimos por primera vez. eh, Ahí nunca interactuamos, pero esa persona, o sea, hubo una persona que fue el punto de conexión entre nosotros, Ujú. que fue que si esa persona yo no la conozco, nada de eso hubiese pasado. Si esa persona yo la conozco, pero no te conocí a ti, nada hubiese pasado. Si esa persona yo no la llevo a Santiago, no hubiese pasado. Si esa Claro, persona no te hubiese llevado a ti a Santiago, no hubiese pasado que tuviéramos son mucho. muchas cosas. Pero aún así, él llevándote, si cuando tú vienes para Puerto Plata, que Dios permite que yo venga también a Puerto Plata, si Marino no te dice a ti, o te da si tú no le preguntas a Marino sobre dónde te podrías congregar y él no te dice que es mi mamá, Ujú. tampoco pasa. No, O sea que si tú quitas una de esas fichas, se cae todo lo de es nosotros. Claro más, que era un propósito de Dios y fue todo planeado por Dios, pero ciertas cosas que tenían que pasar obligatoriamente. si desde un principio yo hubiese elegido cualquier iglesia antes de preguntar por la que yo realmente quería ir, no pasa. No, realmente todo sucedió en el tiempo y en la forma que Que Dios correcta y el tiempo perfecto.
Muchas cosas en nuestra vida no van a ocurrir hasta que no sea el tiempo. O Así sea, nosotros podemos querer algo, anhelar algo, pero hasta que no llegue el momento del cielo para ti, en cuanto a eso, o sea, no va a pasar nada. Y como decíamos ahorita, o sea, tú tienes que estar listo para lo que Dios te tiene. Si no estás listo, no vas a poder entenderlo, no vas a poder conectar con eso, no vas a Ujú. poder aprovechar eso. Entonces, todo el tiempo previo a nuestro encuentro fue la planeación de Dios y el proceso de Dios de formación para que nosotros pudiéramos estar juntos. Eso es así. Entonces, ah, llegas tú a la iglesia, tú llegas a la iglesia. Sucede algo, y es que en un momento de adoración, yo estoy ahí sentado normal, y el Señor me dice: "Mi hija te va a hablar, Ujú, conéctate conmigo". Ya, yo cierro los ojos, empiezo a adorar, y yo subo las manos. Algo que uno se lo cuenta a otro y dice que uno está loco. Sin embargo, cuando yo recuerdo que tú estabas tú tenías la mano así levantada. yo subo las manos y yo siento que esa mano se me endereza sola, se mueve para allá y se pone así, con la palma de frente hacia afuera. Y al ponerse así, yo veo que cuando tú, ya no te veo, pero cuando tú vienes y te me acercas, tú me tomas de la mano, así, Ujú. Como que si tu mano se puso para que yo te agarre. exactamente. Entonces, ahí tú empiezas a decirme muchas cosas que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y al mismo tiempo, el Señor empieza a hablarme Sobre mí. sobre ti. Pero algo muy peculiar es que Él me dice: para este tiempo, el año que viene te vas a casar. Y entonces me muestra una boda, yo bailando con una novia, en ese momento no sabía que era tú, simplemente vi el vestido, y un vestido de blanco muy bonito, y yo estaba bailando en el altar. Entonces, dos cosas. Número uno, yo no bailaba. No, tú no bailas. No, yo no bailaba. Tú la primera vez que bailaste fue conmigo. Sí, Yo tomaste clases de baile para nuestra boda y todo. claro, porque tú sabes cómo. Entonces, no bailaba, eso es lo primero. Lo segundo, yo le pregunto: "Señor, pero ¿cómo es que tú, sacándome de un lío, tú me vas a entrar en otro?". Sí, porque tú acababas de separarte, Sí. tú acababas de separar. Entonces, yo o sea, no estaba buscando nada de eso. Okey. Bueno, yo no sé si esta pregunta está, el hecho de que, ¿qué pensaste? Cuando me viste, me volviste a ver en diciembre, que nos volvimos a reconectar, porque bueno, recapitulando, o sea, tú y yo estábamos en Santiago, pero cada uno por su lado. Ujú. Yo regreso a Santiago, tú regresas primero que yo a Puerto Plata, luego regreso yo y yo comienzo a ir a una iglesia, no a la iglesia de mi mamá, tú comienzas a ir a la iglesia de mi mamá. Entonces, cuando yo vuelvo a la iglesia de mami, es que te veo a ti allá en diciembre y estoy ministrando, eh, y ahí el Señor me dice: "Háblale a Miguel". Yo te vi allá y honestamente, o sea, nada que ver, porque primero tú estabas gordito y eso como que es, uno de mis no negociables eran el asunto de la Del fo del físico. físico, Eso es, específicamente el peso. O sea, sí. nada en contra de las personas que están sobrepeso, pero desde mi perspectiva como médico y también estéticamente no me gusta. Entonces, nada que ver. Yo te vi allá, sí, vi tu mirada como muy fija, que se fijó en mí. Yo lo que pensé fue, obvio, Bueno, porque imagínate todo esto, ay, ¿cómo no le va a ver? va a salir volando, lo bueno que ¿Cómo viene no lo va a es ver? O sea, yo dije, lo entiendo, o oh, sea, comprendo oh, que él me mire, oh my God. pero yo tenía muy claro que no quería. Eh, y yo, cuando te vi, te di la palabra que Dios me dijo que te diera, nada que ver con nosotros ni nada. Eh, pero tú sí, en ese momento, cuando estás. Aunque yo no sabía que eras tú. No, tú no sabías que era yo, pero Dios, en ese momento Dios te habló de que te ibas a casar. Acabando de salir bueno, en medio de un proceso que todavía estabas, Sí. que después lo podemos hablar, de separación, ocurre eso, que humanamente no era el tiempo. No, no, Y no. por eso yo no juzgo a nadie, porque
Dios obra de manera muy complejas. Gracias a Dios nunca hubo un vínculo entre nosotros tres. Para nada. Cuando yo y tú y yo comenzamos a hablar, ya tú habías roto esa relación, pero era muy pronto y para los ojos humanos era muy pronto, pero Dios hace unas cosas que solamente, como tú dices, a él nada más le quedan bien. Él hace unos rebusques, solamente a él le queda bien. Ahora, hay algo muy clave, y es que al día siguiente de haber recibido la revelación, estaba aquí en la casa orando normal, y le digo al Señor en oración que de la única manera que yo me caso de nuevo es que Él baje del cielo y me diga, mira, esa es. De lo contrario, no. Entonces, bueno, ahí tú me contaste lo que pasó, lo que te pasó a ti. Pero bien, entonces seguimos con el punto de que bueno, yo recuerdo que cuando, mira, coincidencialmente, cuando tú le mandaste la nota a mi mamá, que habías hablado con el pastor diciéndole que querías congregarte y él te recomendó la iglesia a mi mamá, yo estuve ahí cuando mi mamá, tú le hablaste a mi mamá y le dijiste que te iba a congregar allá. Yo no sabía que eras tú, pero yo sí escuché la conversación, que tú le mandaste una nota de voz, que te había mandado el pastor Marino y todo eso. Justamente yo estaba ahí. Yo estaba viviendo mi proceso, los dos estábamos viviendo un proceso de separación los dos. Sí. Yo había terminado con mi expareja en febrero y tú como en noviembre, Octubre, noviembre. noviembre por ahí. Nada, no hubo conversación ni nada entre nosotros hasta que tú tuviste no, no hubo nada de eso, nada de hablar, nada, nada de eso. En ese momento que yo estoy ministrando, te doy la palabra, no veo nada de conexión, ni nada contigo, ni nada por el estilo. Sí, como te digo, me doy cuenta de la miradita, de que bueno, le Bueno, llamé la ni atención, modo, ¿verdad? pero Porque, ¿qué obviamente te digo? es lógico, es obvio. Entonces así pasó todo. Ahora, en ese momento tú le dices al Señor, tú me dices que Dios te mostró la boda, esa es tu parte, Dios te mostró la boda, pero tú le dices, Señor, que de la única manera que tú te casas es si Él Si hace. él baja y me la presenta. Entonces, mira lo que ocurre ahí. Ahí yo estoy con unos asuntos que yo tenía unos proyectos y una cosa que quería hacer, que Dios utilizó todas esas cosas para unirnos, Sí, porque yo tenía unos planes que no eran los planes de Dios para ese momento. Sin embargo, Dios usó eso como un gancho para que yo te hablara a ti y que conectara contigo, porque yo como vi tu mirada, de que como que te llamé la atención, como yo no estaba interesada, yo no quería hablar contigo para que no fuera a malinterpretarse y claro, todas esas cosas. lógico. Sin embargo, en una ocasión necesito hacer algunas cosas que yo quería hacer y algunas cosas, bueno, ahí hubo un evento que hicimos, que todo eso también fue parte de todo. Ujú. Y algo me dice, yo digo que el Espíritu Santo, pero bueno, no sé, me dice, háblale a Miguel que él te va a ayudar. Fíjate que si tampoco eso ocurre, no pasa nada tampoco, Es así. porque yo no tenía. ¿Por qué? Porque yo necesitaba conocerte. A una persona como tú, con tu forma tan diferente a la mía y tan diferente a lo que a mí me gustaba, yo tenía que conocerte para yo Claro. poder tener atracción y poder conocer quién tú eres y darme cuenta de la similitud, de lo que no, con lo complementario que éramos, de lo bien que Sí, me le iba a pasar contigo, de lo divertido que tú eras. O sea, todo eso yo no lo gracias. podía ver. Mi amable. Y si yo no te pido esa ayuda y comenzamos a hacer todo lo que hicimos juntos, no hubiésemos estado juntos porque necesitaba yo conocer, no sé de tu parte, porque obviamente, o sea, tú me viste ahí subliminalmente cantando y bonita y todo, pero Sí. en mi caso era como que, ok, no es mi forma, no es como mi tipo, está muy gordito, la verdad Las sea dicha. cosas como son. Yo vengo saliendo también de un proceso, y todo eso, entonces nada que ver. Pero a raíz de eso que el Señor permitió que tú me ayudaras a hacer, entonces comenzamos a trabajar juntos. Un paréntesis, porque tú dices que tú tenías que conocerme desde tu punto de vista. Ahora, desde mi punto de vista, la única señal que yo le puse al Señor fue la que te acabo de decir, Ujú. que Él bajara del cielo y me dijera, esa es. Entonces, ahí va que tú cuentes esa parte de lo que tú ya me habías dicho. Cuando nosotros hablamos, yo te digo: "Mira, Miguel, necesito tal cosa", y tú me dices: "Bueno, pero yo sé hacer eso". Justamente las cosas que tú sabías hacer, porque tú, aparte de fotógrafo, diseñador gráfico y todas las cosas que yo necesitaba hacer, Sí, eh, tú las sabías hacer, la sí. de su sudar y todo eso. Entonces, eh, comenzamos ahí yo creo que fuiste a mi casa y dije: "Vamos a hablar más tranquilo", y tú: "Ah".
tú te frotaste la mano así como que y entonces fuiste a mi casa y ahí comenzamos a hablar. Ahí duramos, ¿como a qué hora hablamos? Hasta la casa, hasta las 3 de la mañana O sea, hablando. yo nunca me hubiese imaginado que con alguien como yo te veía, como tan una persona tan callada, una persona tan introvertida, yo pudiera porque para mí algo muy importante a la hora de relacionarme con una persona es poder conversar profundo, o a lo que yo llamo profundo, los temas que me interesan. Y Claro. yo, si yo no puedo hablar con una persona y desglosar temas, yo no me voy a sentir cómoda, ni con un amigo, ni mucho menos con una pareja. Y justamente nosotros, yo es lo que no pensaba, o sea, duramos como hasta las 2 de la mañana hablando. 2 y pico, 3 casi. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que tú le habías dicho al Señor, ya cuenta esa parte. Eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la iglesia justamente ese día, eso fue un martes en la noche. Estamos en un momento de adoración, en un espacio yo te veo muy afligida por el mismo tema de los proyectos que tú necesitabas No tanto eso, o sea, todavía yo estaba pasando por un proceso emocional. comprender de muchas cosas. Y cuando voy camino al baño, que me doy la vuelta, tengo una visión donde veo unos pies enormes sentados en un trono y tú estabas delante de esos pies. Y tú estabas así mismo tal cual yo te estaba mirando, así afligida, como necesitando ayuda Ujú. en ese momento. Y yo digo en mi mente, bueno, pues entonces esta es la muchacha. Porque Dios, tú querías que Dios dijo, como Que él bajara y uno dijera. tú necesitas que yo baje, pues yo te voy a mostrar una imagen donde yo estoy bajando para que para que tú sepas que es cierto. Exactamente. Ahora, Dios es tan bueno que Él me confirmó ese mismo día, horas más tarde, lo mismo que me enseñó. ¿Cómo? Bueno, cuando vamos a tu casa, Oh, sí, 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 tú me lo habías contado. claro, cuando vamos a tu casa, Yo te veo estamos, a ti ahí como sintiendo la presencia y yo, ¿qué le pasa a Miguel? sí. Entonces yo estoy sintiendo una presencia muy fuerte en ese momento. Y siento la persona del Señor que sale de tu habitación y se para delante de mí. Y cuando está ahí, eso fue yo no me tiré al piso, yo creo que fue por no pasar vergüenza en ese momento. Pero siento en mi corazón que él me dice, disfruta el viaje. Y yo le digo, pero ¿cuál viaje? Sí, tú me dijiste eso justamente ahí mismo, y que como que disfruta el ¿Pero viaje. cuál Yo dije, viaje? O sí, sea, no, pues, no. no entiendo. Sí. Bueno, en mi caso, lo que estaba pasando con mi vida en ese momento era lo siguiente, o sea, Dios, yo me había alejado de la iglesia, parte del proceso de Dios, y agradezco ese tiempo, fue un tiempo para mí muy importante porque yo tuve mucho conflicto con las creencias, la religión y todo ese tipo de cosas. Y lo que yo había entendido de Dios y lo que había conocido de Dios era como que no era compatible con el evangelio que yo estaba viviendo en ese momento. Sí. Y salí de la iglesia y le dije, Señor, yo quiero conocerte a ti, fuera de la religión, fuera de todo eso. Ahí pasaron cosas buenas, malas, cometí errores, todo, pero de ese tiempo conocí a Dios más profundamente. Y hasta que el Señor me llama y me dice, ya quiero que vuelvas a la iglesia, quiero que vuelvas porque ya es tu tiempo. Y Dios me corta el agua y la luz. Yo tenía una relación Y el que internet. para mí era muy importante, y la relación estaba en su mejor momento, vuelos comprados para salir del país, todo bien. Y en una semana, Dios permitió 3 cosas puntuales. De pasar de estar en el mejor momento de la relación a esa persona terminar conmigo. Pero primero esa persona la despiden de su trabajo, donde estaba bien, donde no pasaba nada malo, todo bien y chévere. Lo despiden del trabajo. Arayet cancela los vuelos de nosotros para el viaje, una cosa de locos. Y Literal. la tercera lo despiden del trabajo. O sea, era como él, para que él terminara, como quien dice, pero Dios permitió los conflictos, pero al tener los vuelos comprados, si nosotros terminábamos, íbamos a volver, porque íbamos a ir al viaje, teníamos los vuelos comprados. Es que Dios Al es tener los sabio. vuelos comprados, era como que vamos a ir al viaje y 2 personas que todavía se quieren en un viaje Oh, van a volver. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios dijo, pues no hay viaje. no Pues vas. si hay que cancelar los vuelos con Arayet, se cancela. O sea, esa es la mejor prueba de que cuando Dios dijo sí, es sí, y cuando dijo no, es no. A veces uno se fana tanto
por circunstancias, por situaciones. Y cuando Dios dice sí, el sí de Dios es rotundo, o sea, tú Sí. no tienes que forzarte, tú no tienes que pelear, tú no tienes que luchar. En la vida nos han enseñado que la vida se trata de luchar y en Dios yo he entendido que no se trata de luchar, se trata de creer, descansar y esperar. Sí, es cierto. Creer, descansar y esperar en el lugar donde Dios te dijo que esperes. Como yo estaba desalineada al propósito de Dios, Dios dijo, para alinearte te voy a cortar esta relación, que era la relación que me impedía, obviamente, ir Ujú. al nuevo nivel y a lo que Dios quería para mí. Dios permite que esa relación termine, yo sufro muchísimo, un dolor muy grande, porque cuando una relación termina en un momento donde todo está bien, donde tú no tienes, todo está bien, o Ujú. sea, es doloroso. Bueno, pero cuando en medio de ese proceso, pasa, eso fue en febrero, ya en diciembre es que yo conecto, comienzo a hablar contigo. Eh, y bueno, en el medio de ese proceso, desde Dios me comenzó a hablar a mí en agosto, creo que fue, Ujú. que me dijo, te vas a casar, te vas a casar y me permitió visualizarme a mí sacando todas las cosas de mi habitación. Y fue hasta tan nostálgico, fue algo tan real que yo recuerdo que yo lloraba mientras veía la visión porque era real, como que ya te vas a casar, porque esa relación no solamente representaba lo que yo sentía por esa persona, representaba todo mi sueño de yo formar una familia y todo eso. Entonces, cuando tú te ves así que perdiste, entre comillas, ese tiempo con esa persona, que ya tienes tal edad, que quieres tener una familia, todo eso me vino encima. Y Dios me dice, no quiero que hagas nada. O sea, yo, otra cosa, tenía cosas frustradas de cosas profesionales que quería hacer y muchas cosas. Y Dios me dice en ese momento, no quiero que hagas nada Wow. cuando yo lo que quiero es más hacer cosas porque quiero salir adelante, porque me quiero casar, porque quiero hacer muchas cosas profesionales, y Dios me dice: "No hagas nada". Y solamente Ni los peces. fueron meses donde no conocía a nadie, donde no salía a nada, porque ya yo estaba viviendo una vida totalmente alejada del cristianismo en cuanto a lo que se vive en el cristianismo. Ujú. Pero en ese momento Dios me dice: "Del trabajo a mi casa, leyendo la palabra, orando, buscando su presencia". Y después de yo haber salido, tener cita, estar en las de cita, como todos o como toda persona Normal. en este tiempo, y mira cómo es la cosa de Dios, cuando Dios te tiene algo, cuando es el tiempo de Dios para ti, no hace falta que tú salgas a ver personas, como hay gente que dice: "No, tú tienes que ir a conocer, tú tienes que ir de iglesia en iglesia", eso es mentira. Cuando Dios tiene a alguien para ti, es tu tiempo, Él va a permitir que tú llegues al lugar correcto, que esa persona llegue al lugar correcto, que se unan. Me dijo: "No hagas nada, quédate tranquila en la casa", y yo decía: "Pero, ¿cómo yo voy a conocer a alguien y cómo va a venir a Aquí en la persona casa. y te vas a casar?". Y me lo confirmó a través de una profeta: "Te vas a casar y vas a tener la boda que tú quieres". Y yo: "¿Pero cómo?". Tú sabes que hay algo interesante ahí y es que siempre a nosotros nos cuesta escuchar la palabra esperar, y Sí. más si tiene que ver con Dios, y más si es Dios que te la dice. Entonces, en un tiempo, yo recibí esa palabra de tener que esperar, y yo le pregunté, y entonces mientras espero, ¿qué hago? Eso es lo difícil. Y, o sea, es difícil porque esperar, cuando tú tienes un niño, tu mamá en algún momento te invitó a la playa. Te dijo, vamos a ir a la playa el No me domingo. invitaba, me llevaba, me llevó. Bueno, te llevó. Ahora, si tú le dices a un niño o a un hijo o a alguien, mira, en tal tiempo, de tal día te voy a dar tal cosa, ya tú le estás creando un enfoque a esa persona mental de que está esperando eso que tú le diste. Una expectativa. Tiene una Pero por expectativa. lo menos que te digan una fecha, pero Dios no te dice Dios no fecha, te dice fecha. ni te dice hora, Por eso te fue que, simplemente espera. por eso fue que yo le pregunté, y entonces, mientras espero, ¿qué hago? Espera. Esperar. Ahora, en Dios, Eso se trata de esperar, no hacer nada. sí, no, y también en ese tiempo de no hacer nada, hay que recordar que el Señor se manifiesta en el siervo apacible. Y cuando tú no haces nada, hay silencio. Y en el silencio que Dios te hable. Sí, tu mente está tranquila. Dios quería que mi mente estuviera tranquila, que yo me desintoxicara, que yo entendiera que había cometido errores y que esos errores me habían retrasado en mi proceso de crecimiento espiritual y todo eso. Y ese tiempo fue muy importante porque no fue no hacer nada.
es no hacer nada en pro de lo que tú quieres, es hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y en ese tiempo lo que Dios quería era que yo me sanara, yo me limpiara, yo me purificara, yo renovara mi mente, yo entendiera, aprendiera, recordara su promesa, su Eso es palabra, así. me acercara a Él. Y justamente eso fue lo que pasó. Fue un tiempo de oración, fue un tiempo de búsqueda, fue un tiempo de volver a vivir por fe, porque ya yo tenía un tiempo que no vivía por fe, yo vivía eh, haciendo lo que yo quería y diciéndole, Señor, ayúdame. Y nada salió bien, porque nada era el plan de Dios, nada de eso era el plan de Dios. Lo más fuerte fue cuando Dios me dice, eh, cómprate un vestido como señal de que tú creíste la palabra. Ay, Y sí, yo sí. voy a Shein y compro mi respectivo vestido de boda civil, que por Pasó. cierto, no fue el vestido que yo utilicé. Al final, Normal. al final no fue que utilicé mujer al fin, Sí. pero compré el vestido. Y al principio quería comprar un vestido de que baratico para no gastar mucho porque no sabía cuándo se iba a pasar y el espíritu me dijo, si compras ese vestido no estás actuando en fe porque tú no usarías ese vestido. Compra el Boom. caro, compra el que tú sí usarías. Ah, Y pues compro el vestido sin tener novio, sin tener pretendiente, porque en verdad en ese agosto ni siquiera hablaba contigo, no, ni siquiera nada que hablaba ver, contigo. nada que ver. Por En- ningún lado. no, nada que ver, o sea, eh, entonces pasó yo compré el vestido en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, en diciembre es que comienza, eh, Todo el proceso nuestra de historia de conocernos, de que yo comencé a trabajar contigo, en ese tiempo tú tenías el estudio en ujú. otro lugar, y comenzamos a trabajar en unos proyectos, y ahí yo dejo el trabajo, comienzan a pasar muchas cosas feas, comienza a levantarse mucha gente contra mí, yo solamente le pedí a Dios que no me despidieran a mí, que fuera yo que me renunciara, pero no renuncié, fue en enero que renuncié, en febrero. En febrero, Enero, febrero, por ahí. sí, por ahí. Todavía no éramos novios cuando yo renuncié. Pero pasó ese enero, en enero fue que comenzamos nosotros. Nuestra historia comenzó en enero. Ahí Realmente. comenzamos a compartir, por una u otra razón, o sea, siempre estábamos juntos y hablando y pasando mucho tiempo juntos. Y ese tiempo entonces fue el que Dios permitió para que yo me diera cuenta de que sí, de que tú eras la persona que yo necesitaba para cumplir mi propósito, no la que yo siempre quise, ni con la que yo, no, el tipo de persona con la que yo estuve, sino la persona que yo necesitaba para complementarme, para vivir una relación de verdad en el orden de Dios, pero no solamente en el orden de Dios, sino fructífera y ver las promesas de Dios en mi vida y, y vivir las cosas que yo quería vivir, pero con un tipo de persona que no la podía vivir, Gloria a Dios que no por eso. podían darme ese tipo de cosas porque no la poseían, porque tú no puedes dar O lo que sea, tú no tienes. normal. Tú no le puedes exigir a una mata de guayaba que te dé melón. Entonces, ¿qué tú dices al respecto? O sea, ¿qué tú ibas a decir algo? Sí, sí. Respecto a eso de pasar mucho tiempo juntos, recuerdo que un día yo salgo del estudio y voy llegando a una habitación donde vivía en ese momento y estoy entrando la llave en el candado y el señor me habla y me dice, ustedes van a pasar mucho tiempo juntos. Y digo yo, pero ¿cómo así? Si ella trabaja, yo también, si yo no tengo tantísimo tiempo, ya mucho menos. Y a partir de ese día fue que tú comenzaste a ir al estudio, todos los trabajos se hacían allá, Sí. No, yo sí increíblemente. tenía tiempo, en verdad, porque yo trabajaba solamente 2 días a la semana, pero yo no había excusa para yo, porque no era como que, O sea, ¿para qué voy para allá? ¿para qué yo voy a ir a lo de Miguel? Pero Dios permitió que yo tuviera ciertas cosas que hacer y que tú me ayudaras, y ahí entonces comenzamos nosotros a conocernos y comienzo yo a ver, en un momento, Dios me dejó mostrar, que yo viera quién tú eras. Y que yo viera todas las cosas las cualidades que tú tenías como hombre, como Ujú. persona, y a sentir yo esa tranquilidad, esa sensación de estás en el lugar correcto cuando estaba a tu lado, Sobre sin todo la sin sin melena ahí. tener sobre todo tu pelo, sin tener atracción por ti, porque Increíble. porque las cosas en Dios van desde el espíritu a la carne. En la carne todo comienza en el plano humano, la gente siempre comienza por la carne. Sí, Pero nosotros comenzamos al revés, y no al revés, en el orden correcto. realmente. Primero una conexión espiritual,
luego una conexión intelectual, luego una conexión emocional y después una conexión física y atracción y ese tipo de cosas. Todo Exacto. fue en el orden que yo no conocía, porque en el mundo tuve una persona y lo primero que tuve es la química, me gustó, me atrajo, bla, 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 nos Se dimos ve un par de bien, que esto, que besitos, se lo ve que te otro. gusta. Eso es lo primero. Pero en ese tiempo ya, yo te vi gordito así, de chonchito, yo dije, no, no hay forma. Sin embargo, me pasó lo que nunca me había pasado. A pesar de eso, yo decía, pero es que me gusta estar con esta persona. Es que me edifico con esta persona, es que me siento bien con esta persona. Oh, Sí. Pues bien, sí. entonces, yo, pero a pesar de eso y que me di cuenta, con la sesión de fotos que tú me hiciste, que tú te deslumbraste cuando tú me viste llegando a mí, y mira cómo yo me hice unos rayitos, me hice un balayage, me hice, Oh, María. me puse una ropa muy linda, porque yo quería comenzar una nueva vida y me hice una sesión de fotos contigo, y Bueno, Miguel me va llegando a esa sesión de fotos y se quedó como no, no. estupefacto así. Y yo, pero y yo en mi mente, ¿y qué le pasa a él? No, pero tú ves como cuando tú sales del cuerpo y como que te entran así de repente, así salí entre ellos. Y bueno, hubo un momento en el que fue que yo dije, okey, hay demasiadas cosas bonitas aquí, pero yo decía, no me siento atraída, todavía no sentía como esa atracción y eso. Sin embargo, era una atracción, lo que pasa es que no era el tipo de atracción que yo quería sentir Sí, y que yo estaba acostumbrada. Entonces, yo recuerdo que lo que yo hice fue que en una de esas conversaciones contigo y cosas, y viendo como todo, como tú eras, y tú viendo, wow, y una persona así, es que yo me permitió ver que una persona como tú era la que yo necesitaba. Entonces, yo dije, un día dije, hablé con una amiga mía y lo que ella me dijo me motivó a seguir conociéndote y a darte una oportunidad, porque recordé que su caso había sido parecido. Ella conoció a su pareja y no sentía esa atracción ni nada, pero se fueron dando las cosas. Lo veía como amigo y así. Bueno, yo te veía como amigo. Pero cuando yo me encobré, lo único que le dije al Señor fue, mira, en mi mente le dije, mira, si es, si tú lo pones en forma, sí. Así que yo te voy a poner solamente una señal. Primero, que yo siga sintiendo la paz que yo siento con él, cuando estoy con él y todo eso. Y segundo, que él me diga que se puso en el gimnasio, que él se ponga en el gimnasio. Y justamente a las 2 de la mañana me dices tú, estoy saliendo del gimnasio. Y yo, oh, tan pero rápido es no esto. fue que tú te pusiste en el gimnasio ese día, ya tú No, estabas. yo estaba de diciembre. Ahora, tú nunca me lo habías dicho. No. Entonces, eso fue como para que yo lo supiera. Dios permitió que tú me lo dijeras, pero a mí me llamó la atención el hecho de que justamente eh, yo te, yo le digo al Señor eso y justamente tú me dices eso a mí. Sí, Pero ya desde diciembre, ya Dios me venía hablando. La última vez fue en una cena que hicieron en la iglesia donde yo me congregaba antes de ir donde mi mamá. Bueno, cuando yo estaba yendo a las 2 iglesias, porque yo duré un tiempo yendo a las 2 iglesias. sí. Y en esa cena de diciembre, una profeta me dice que te vas a casar, ya pasaste tu proceso, ya pasó tu proceso, aprobaste, te vas a casar y Dios te va a dar la boda que te dijo que te iba a dar. Oh, vaya. Y pues así mismo fue, o sea, todo fue rápido, pero rápido en el sentido de ya cuando nos unimos, pero lo que Dios hizo, lo que Dios venía trabajando con nosotros, ya venía desde hace tiempo. Por Por ejemplo, supuesto. desde febrero Dios me venía preparando para ti. Lo Y no mejor. es que estoy lista todavía, sigo estando preparándome, pero Dios me Estamos en está la rueda. preparando para que cuando tú vinieras, yo tuviera el corazón correcto, para cuando tú llegaras a mi vida, yo pudiera aprovechar esa bendición, yo pudiera recibir esa bendición, aceptarla, entenderla, entender por qué había venido eso a mi vida, que venía de parte de Dios y cómo cuidarlo. Entonces, todo es, a veces las cosas se ven rápido, pero nadie sabe todo lo que hay detrás, todo lo que Dios tuvo que hacer antes Eso es cierto. para que nosotros estuviéramos listos para ese momento. Mira, el punto es realmente que el Señor permitió que cada ficha se moviera con un propósito. Y si algo nosotros podemos aprender es que cuando le dejamos el control a Dios, no entendemos que Él está trabajando, aun cuando nosotros pensamos que Él está en silencio. Cuando Él está en silencio. Suena cliché, pero es así.
Es O así. sea, los momentos donde Dios más está obrando es cuando nosotros estamos en ese silencio profundo donde no sabemos lo que está pasando. Pero en ese silencio, Él está organizando todo Dos a cosas, nuestro favor. dos ejemplos. Cuando tú llamas a Claro, Ay, no, no, claro, pero no. en serio, o sea, cuando tú llamas a Claro, ¿qué ellos te dicen cuando están trabajando contigo? Aunque no nos escuche, estamos trabajando con A veces mentira, pero ellos son humanos, Dios no. Cuando Dios dice que está trabajando en tu caso, no es como lo de Claro, Él no, sí está claro, trabajando en tu caso. sí, Los de Claro están ahí hablando con el novio, conversando entre ellos, bebiéndose un café, pero cuando Dios dice que está en silencio, pero está trabajando, es ujú, porque sí está trabajando. Y nuestra misión es permanecer donde Él nos dijo, porque a veces nosotros somos los culpables de que el tiempo se retrase el tiempo de Dios en nosotros, sí, porque nos movemos del lugar donde Él nos dejó. Y es como que todo se va hacia atrás. Hasta que tú no entiendes eso, tú andas tuntuneando. Cuando tú entiendes eso, tú comienzas a caminar. Y algo de lo que yo aprendí de nuestra relación, de cómo se dio nuestra relación es, Joana, quédate donde Dios te dijo, que eso Él va es a así. hacerlo. Nosotros luego vamos a contar cómo fue nuestro noviazgo y la boda y todo ese tipo de cosas, y todas esas cosas, y cómo Dios cumplió cada cosa que prometió, Y y cómo más, Dios hizo, y cómo aún estamos en proceso de ver cosas que Él ha prometido, pero sabemos que el que lo hizo en la boda, que el que lo hizo en el noviazgo lo hará ahora. Y algo que yo digo que eso es así, caracteriza a algo que viene de Dios es que siempre te hace crecer, siempre te enseña, siempre tú te haces mejor. eso es así. Y nuestra relación, a partir de ese momento donde, bueno, Dios me dio esa señal, ¿verdad? De que tú Ujú, te pusiste en el gimnasio, y es increíble, tú te pusiste en el gimnasio y fue increíble la forma en la que tu cuerpo cambió, tu sí, físico cambió. Y fue algo que yo lo hablé con Dios y le dije: "Señor, yo sé, tú sabes que yo no puedo, con una persona sobrepeso, no me siento cómoda. Y tú sabes", y yo le dejé a Dios, o sea, yo confié en Dios. Yo le confié a Dios ese tema tan importante. Voy a estar con una persona que no está en el peso que yo quiero, pero voy a confiar que Dios lo va a poner en el peso que yo quiero. eso, Eso es mira, fe, eso no es fe, no, eso es porque café casi. en mi humanidad yo jamás lo hubiese hecho. Pero yo confié de que Dios, si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y Sí, que si Él sabe, y aún si Él no lo hace, iba a poner en mí el aceptarte tal eso cual es eres. así, Porque muchas de las cosas que yo he aprendido es eso, es el ver, desde que yo veo a Dios en algo, eso es suficiente para que yo comience a amar eso que está frente a mí. claro, Cuando muy tú ves el bonito. sello de Dios, no hay cosa más hermosa que algo que llegue a tu vida con el sello de Dios. Es como algo autografiado por alguien. Sí, Hay cosas que parecen insignificantes, pero tienen una marca. Imagínate que diga Michael Jordan. Imagínate que diga eh, el nombre de alguien que para ti es importante. Eso toma relevancia. Entonces, tú eres una persona maravillosa, o sea, eres muchísimo más de lo que yo hubiese podido pensar, imaginar. El amor que tú me das es más puro y más verdadero de lo que yo hubiese imaginado. Y se cumplió algo que Dios me dijo, y es que él me dijo, a la persona que yo te voy a dar, te va a mirar como yo te miraría si yo fuera un hombre. Y esa mirada yo la vi un día en tus ojos. casi me cae, Pero más allá de eso, gloria a Dios. el simple hecho de ver cómo tú llegaste de parte de Dios es una razón suficiente para yo amarte. Porque yo digo, es un regalo de Dios. O sea, Él es un regalo de Dios. Pero Él es sin un enseñar presente de bonito, Dios. Él es algo que Dios pensó para mí. Y si Dios lo pensó para mí y Dios me conoce y me ama, esa persona tiene la característica para ayudarme en mi proceso de crecimiento en la vida. Porque claro, para eso es la pareja realmente, para crecer. para crecer. Y ese es el tema que nos gustaría hablar en el próximo capítulo de Ujú. este podcast, y es precisamente el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo desde la perspectiva de Dios? Cómo nosotros vivimos el noviazgo, pero más allá de eso, ¿qué dice Dios del noviazgo y cómo debe vivirse un noviazgo, verdaderamente un noviazgo cristiano? Eso es así. Pues damos por terminado este podcast. Sí, bueno, pues agradecemos a cada persona que ha tomado de su tiempo para vernos y escucharnos, invitándolos a que nos sigan para ver más contenido como este. Hablaremos de muchos temas diversos, siempre enfocado en el Señor, siempre enfocado en el consejo bíblico. Ah, denle like si les gusta el video, pueden
comentar ahí cualquier anécdota, pregunta y le vamos a responder. Y si desean activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nos subamos un nuevo video que pretendemos subirlo los lunes. Lunes. Pues ha sido un placer estar contigo este Igualmente. chin de tiempo en este podcast que se llama Ya De todo, Todo un sí. Chin.